Muy bien, retomamos nuevamente el contacto en el Congreso Maizar 2021 en el Aula del Futuro. Les recordamos que pueden dejar sus consultas aquí mismo a través de la web y en caso de que no llegáramos a responderlas por cuestiones de tiempo, el disertante enviará la contestación vía mail una vez finalizado el encuentro. A continuación, damos inicio al taller N Total Plus en Maíz, Eficiencia y Cuidado del Medio Ambiente, a cargo de Mirta Toribio, quien es coordinadora de investigación y desarrollo, sector planeamiento comercial y marketing de Profertil. Mirta, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Acá estamos en el Congreso Maizar con este taller que, como bien decían recién, lo denominé N Total Plus en Maíz, Eficiencia y Cuidado del Medio Ambiente. Hace unos años se comenzó a trabajar con un nuevo paradigma, con una nueva visión, que son soluciones basadas en la nutrición sostenible de los cultivos, con dos conceptos claves. La nutrición juega un rol primordial en la producción de alimentos. El 50% de la productividad y calidad de los cultivos se debe al uso de fertilizantes, sobre todo los fertilizantes nitrogenados, insumo esencial para alimentar en forma saludable a una población creciente. La nutrición debe ser aplicada con un enfoque integral, debe ser sustentable, responsable, amigable con el ambiente y la sociedad, siempre cuidando la salud del suelo, factor esencial para lograr sistemas alimentarios sostenibles. Desde Profertil, hace años comenzamos con este desafío. En el 2015 nos adherimos al Pacto Global de las Naciones Unidas, en el marco del Acuerdo de París, donde se definieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, las ODS. Desde Profertil contribuimos con acciones concretas a 6 ODS: hambre cero, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos. También durante el 2019 obtuvimos la certificación de Procter & Sustain del IFA, la Asociación Internacional de Fertilizantes, que reconoce la seguridad y la sustentabilidad en el manejo integral del fertilizante durante todo su ciclo de vida, desde la cuna hasta el uso o fin de vida. Y también desde sus inicios y con una mirada más ambiental y sostenible, Profertil promueve las mejores prácticas de manejo teniendo en cuenta los 4 requisitos, las 4 R: fuente correcta, dosis correcta, momento y forma de aplicación correctos. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestros eventos, como los Prosuelos, en donde capacitamos sobre el análisis de suelo. No solamente hablamos del buen muestreo de suelo o la importancia del muestreo de suelo, sino la elección del laboratorio y la interpretación de ese análisis de suelo para lograr la dosis correcta a aplicar. También eventos como los meetings, que son momentos de capacitación para los técnicos. También los meet de aplicación, que son eventos en donde hablamos netamente de la aplicación de los fertilizantes. Acá nos acompañan empresas de maquinarias como Fertec y Altina. Y también Profertil Excelencia. Todo esto, desde el año pasado, lo estamos haciendo en forma virtual, a través de estas charlas, a través de videoconferencias, en forma online y virtual. También las pueden volver a ver si entran a nuestro canal de YouTube de Profertil, que dejo abajo acá en el link. El manejo eficiente de los nutrientes a través de las mejores prácticas de manejo permite a los productores agropecuarios no solamente aumentar la eficiencia de uso de los nutrientes y disminuir brechas de rendimiento, sino también aumentar el secuestro de carbono de los suelos agrícolas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente los óxidos nitrosos. Con el uso de las mejores prácticas, se pueden reducir entre un 7 y un 14 las emisiones en el campo. También nos permite mejorar la adaptación al cambio climático. La fertilización es una herramienta clave en sistemas sustentables. Hay que hacer foco en tecnologías que reduzcan la emisión de los gases de efecto invernadero, como son los fertilizantes estabilizados y como es el N-Total Plus, un fertilizante que tiene un inhibidor de la ureasa y que disminuye las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, disminuyendo la volatilización del amoníaco y haciendo más eficiente ese nitrógeno. Nosotros, desde el 2008-2009, comenzamos a realizar ensayos con distintas fuentes de nitrógeno,
en las cuales incluyen la urea y el N-total. Hace más de 12 años ya que llevamos a cabo estos ensayos, seguimos trabajando y nutriendo esta red de ensayos. Lo que vemos acá es la red de ensayo de maíz. 12 años de ensayos con 47 localidades, 345 tratamientos entre testigos, urea y N-total o N-total plus. En el gráfico podemos ver claramente cómo a medida que aumentamos las dosis de nitrógenos, aumenta el rendimiento en todos los ensayos. También vemos en los puntos rojos los testigos, y algunos de estos testigos tenían algún arrancador con algo de nitrógeno. Por eso se ven en algunos casos los puntos rojos un poquito más con dosis de nitrógeno. En toda esta red de ensayo de 12 años, el 67% dieron diferencias positivas a favor del N-total. Las diferencias en rendimiento fueron en promedio 640 kilos de maíz por hectárea. Si ustedes quieren saber un poquito más de estas redes, pueden entrar a la página de Profértil en la sección de sustentabilidad, en donde no solamente van a encontrar la red de maíz, sino también la red de trigo, la de soja y de otros cultivos. Así que también los invito a entrar a la página para ver estas redes. El año pasado hicimos un lindo trabajo con la red de maíz. Este trabajo lo llevó a cabo el doctor Miguel Taboada y Guillermo Peralta. Ellos hicieron la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero con el uso, o sea, a nivel de lote, de la red de ensayo de maíz. Y no solamente eso, sino también se determinó el secuestro de carbono de la red de ensayo. Y esto es lo que vamos a hablar un poquito. ¿Por qué hicimos este trabajo? Como sabemos, a partir del Acuerdo de Argentina, en el Acuerdo de París, allá en el 2015, comenzamos a presentar los informes de los inventarios de gases de efecto invernadero. Lo que vemos acá es el tercer boletín bianual que se presentó a nivel mundial. Como vemos, en este caso, la distribución sectorial de las emisiones, un 53% le pertenece al consumo de energía. Un 37% le corresponde a agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. Si sacamos los otros usos de la tierra, nos vamos que es un 29%. ¿Y cómo se contribuye a este inventario de gases de efecto invernadero? ¿Con qué gases? En este cuadro podemos ver que la contribución se hace a través del dióxido de carbono, el metano y los óxidos nitrosos. La ganadería aporta el metano y los fertilizantes nitrogenados, sobre todo lo que es los óxidos nitrosos. Por eso hicimos este trabajo. Pero ¿cómo se emiten esos óxidos nitrosos? ¿En qué momento? Acá podemos ver todo el proceso de transformación de la urea hasta el nitrato. La planta consume más que nada nitratos y un poco de amonio, pero sobre todo el nitrógeno se consume en forma de nitrato. En todo este proceso de transformación, en este caso de la urea, cuando se aplica en superficie, comienza el proceso de hidrólisis por la enzima ureasa. Este proceso primeramente da amoníaco y amonio, que está en equilibrio en la solución del suelo, dependiendo del pH de esa solución. Luego, atacado por las bacterias nitrificadoras, pasa a nitrito y a nitrato. En todo este proceso ocurren pérdidas. Pueden ocurrir pérdidas. Estas pérdidas van a depender del suelo, van a depender de las condiciones ambientales, van a depender de distintos factores. Estas pérdidas pueden ser pérdidas por volatilización del amoníaco en esta primera parte, cuando es atacada por la enzima ureasa, y esta lo transforma en amoníaco, que está en equilibrio con el amonio. Entonces acá puede haber pérdidas por volatilización del amoníaco. Estas pueden variar entre un 3 y un 30% del nitrógeno aplicado. Como les decía, dependiendo de las dosis. Esto siempre que se aplique urea en superficie, no incorporada. Esto lo que llamamos son emisiones indirectas. ¿Por qué? Porque se volatiliza el amoníaco y este amoníaco puede depositarse en otra parte, en otro suelo, y ahí puede ser que se emitan óxidos nitrosos a la atmósfera. El otro proceso puede ser cuando se transforma de amonio a nitrito y a nitrato, hay una denitrificación. Esto puede ocurrir con liberación de óxidos nitrosos, o bien cuando el nitrato está
en la solución del suelo y hay muchas precipitaciones y se inunda, y el proceso puede durar más de 3 días, puede empezar, estas bacterias se quedan sin oxígeno y puede empezar a consumir el oxígeno del nitrato. Entonces, ahí puede haber una liberación de óxidos nitrosos. En este caso, se llama denitrificación y puede variar entre 0,2 y 5,4% de nitrógeno aplicado, y son emisiones directas de óxidos nitrosos. Y por último, puede haber lavado de nitratos. Cuando tenemos en forma de nitrato y tenemos el perfil del suelo cargado con agua y siguen las lluvias, o también puede ser un proceso de riego, esos nitratos que pueden lixiviarse en la solución del suelo pueden llegar hasta las napas. Esto puede variar, en Argentina es muy poco, puede ser menos del 1% de este nitrógeno. Y estas son emisiones indirectas de óxidos nitrosos. Esas emisiones indirectas también lo llamamos así, ¿por qué? Porque este nitrato que está en la napa puede aflorar en una parte del campo o en cursos de agua, en alguna laguna, y ahí se pueden perder como óxidos nitrosos. Entonces, tenemos 3 formas en donde puede haber pérdida de ese nitrógeno con 2 tipos de emisiones, indirectas o directas. Cabe aclarar que esto no es solo para la urea, sino también para los otros fertilizantes nitrogenados, ya que, por ejemplo, cuando tienen en forma de nitrato, puede haber este proceso de denitrificación y lavado. O sea, estos procesos ocurren en todos los fertilizantes nitrogenados. Con el N total, lo que evitamos es esta pérdida por volatilización del amoníaco, en donde el N total plus, al tener inhibido de la ureasa, se evita estas emisiones indirectas de óxido nitroso. El trabajo que llevaron a cabo el año pasado los doctores Peralta y Taboada, al cuantificar las emisiones de gas de efecto invernadero, se realizaron tomando factores del IPCC para las emisiones directas. Estos factores están en las guías del IPCC refinadas en el 2019. Y para los modificadores de los inhibidores, se tomó un paper de Tapa, et al. 2016, que hizo un metaanálisis en el cual evaluó todos los ensayos que hay con inhibidores y encontró los modificadores para las emisiones producidas cuando se ensayan o se utilizan inhibidores o fertilizantes de liberación controlada. Entonces, para emisiones directas se tomaron las guías del IPCC para la urea y los modificadores para el inhibidor. Para las emisiones indirectas de lixiviación se tomaron los factores del IPCC. Y para lo que es volatilización, se hizo un análisis previo comparando los factores del IPCC con la red de ensayos de volatilización de Profertil. Nosotros hemos realizado varios ensayos con especialistas del INTA siguiendo el protocolo científico, con las trampas para medir la volatilización en distintas regiones y distintas campañas. Por lo tanto, podemos considerar esos factores para tener datos locales. Esto es muy importante, tener datos locales y evitar un poquito los factores que toma el IPCC, ya que son factores promedios mundiales y muchas veces nos castigan. Por lo tanto, debemos tener datos locales. Entonces, comparando el IPCC, que era un 15%, nuestros datos locales en promedio dio 16,2% para la urea y 6,2% para el N total. Entonces se tomaron estos factores. La primera pregunta que nos hicimos es ¿de dónde vienen estas emisiones? Acá podemos ver en estos gráficos el trabajo de los ensayos de testigos y todos los fertilizados. Entonces se dividió en estos 2 tratamientos, digamos. Para los testigos, estos distintos componentes de las emisiones, encontramos que el 46% de las emisiones venían de los residuos de cosecha, un 37% de la mineralización de la materia orgánica. Fertilizante, como dije, algunos arrancadores tenían un poquito de nitrógeno, por lo tanto, tomamos un 4, o salió que tenían un 4% de las emisiones provenían de ahí, y un 13% del uso de combustible, ¿sí? Esto sería todas las emisiones con el uso
o fin de vida de esta urea en el lote. Y los fertilizados, el 61% venían de los fertilizantes, por supuesto, esta es la mayor proporción, un 28% de los residuos de cosecha, un 6% de la mineralización de la materia orgánica y un 5% del uso de combustible. Fíjense, esto es muy importante, que como los testigos que no fueron fertilizados, la mayor parte del nitrógeno que se utilizó es la mineralización de la materia orgánica con pérdida de esta materia orgánica, no así cuando lo fertilizamos. Esto es un dato muy importante. Ahora, vamos a las conclusiones o al desarrollo de este trabajo. En este gráfico podemos ver, a medida de la dosis, que aumentamos la dosis de nitrógeno, la nube de puntos, que son todos los tratamientos en todos los ensayos, vemos el amarillo, el N total, y el azul, la urea, y el rojo, los testigos. Como ven, los testigos también emiten. Esto está en términos de kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea. Entonces, a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, comienzan a separarse estas nubes de puntos. Vemos claramente que a medida que aumentamos la dosis, el efecto de este fertilizante especial, el N total, disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero en un 21% en las mayores dosis. También fíjense el R cuadrado que tienen estas nubes. Son ensayos a tener tanta cantidad y tantos años, es una red muy potente. O sea que podemos hablar tranquilamente que a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, empiezan a separarse estas nubes de puntos. Cuando vamos en términos de emisiones brutas y secuestros de carbono, nos encontramos en este ensayo, con este gráfico, en donde vemos claramente cómo las emisiones comienzan a aumentar cuando fertilizamos y cómo cuando aplicamos en el Total Plus, estas emisiones disminuyen. Pero no solamente eso, fíjense en el secuestro de carbono, también aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta el rendimiento. Y fíjense lo poquito de secuestro de carbono que tienen los testigos, por el bajo rendimiento. Entonces esto también es muy importante. Cuando lo mostramos en forma de emisiones netas, que es emisiones brutas, menos el secuestro de carbono, que es este carbono que retiene en el suelo, y esto es positivo, vemos claramente que con el N total se disminuye un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero, en kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año. Y cuando los expresamos en términos de kilo de grano por kilo de dióxido de carbono equivalente emitido, vemos que con el N total aumentamos un 40% esta eficiencia. De esta manera nosotros consideramos que tenemos que hablar cuando hablamos de fertilización. Hablar de términos de kilo de grano producido por kilo de dióxido de carbono equivalente emitido. Todos los esquemas agrícolas tendrán algún grado de emisión. Lo que debemos lograr es ser más eficientes, emitiendo menos por kilo de grano o materia verde producida, y así lograr una producción agrícola más sustentable. Pero no solamente realizamos este trabajo el año pasado, sino hoy por hoy estamos haciendo ensayos, porque consideramos que tenemos que tener datos locales. Por eso estamos desarrollando ensayos en distintas regiones. Esto lo estamos llevando a cabo con los doctores Nahuel Reusi Calvo, Fernando García y Fernando Salvagiotti, en el cual se está tomando o midiendo las emisiones de óxido nitroso, la lixiviación de nitratos y la volatilización de amoníaco. Muy prontamente vamos a tener ya los primeros datos de estos ensayos, pero la idea también es llevarlo a cabo durante 2 o 3 campañas para tener datos con mayor potencialidad. Entonces, estamos convencidos que esta es la forma de trabajar. Tenemos que tener datos locales para independizarnos un poquito de estos factores del IPCC que muchas veces nos castigan y mucho. Entonces, concluyendo, N Total Plus significa máximo aprovechamiento del nitrógeno aplicado en superficie, único inhibidor con 2 ingredientes activos que le dan mayor eficiencia y mayor estabilidad en la fórmula. Seguridad en la respuesta. En 12 años de ensayos, el 67% dio una respuesta positiva al uso de estos fertilizantes, al N Total.
con un promedio de diferencia de 640 kilos de maíz por hectárea. Pero también es cuidado del medio ambiente, ya que comprobamos que el 21% de los casos, en promedio, con el uso del total, se redujo las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también hubo mayor aporte de carbono, aumentó un 23% con respecto al testigo. También hablamos de emisiones o menores emisiones netas, que son las emisiones brutas menos el secuestro de carbono. Se redujo en un 30%. Y mayor eficiencia en términos de kilo de grano producido por kilo de dióxido de carbono equivalente emitido. Se incrementó un 40%. Y por supuesto, garantizado por la Alianza ProFertiliBar, innovación tecnológica permanente con experiencia y testeo local de performance. Bueno, ahora quedo abierta a las preguntas, si hay dudas, y bueno, los escucho, y si no terminamos de contestar todas las preguntas, las contesto por mail. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniera Mirta Toribio, y sí tenemos ya algunas consultas. La primera de ellas, ¿evaluaron otras fuentes de nitrógeno en este trabajo? Sí, hemos evaluado también inhibidores de la nitrificación, ureas liberación controlada, y también el guan más tiosulfato. Hemos evaluado, hemos encontrado que con el guan más tiosulfato se disminuyó un 7%, con inhibidor de la nitrificación, que se usó el DMPP, se inhibió o disminuyó las emisiones de gas de efecto invernadero en un 24%, y con el uso de ureas liberación controlada un 9%. La siguiente consulta es, ¿debemos reemplazar la urea por estos fertilizantes en todos los lotes? No debemos reemplazarla. Debemos usar las mejores prácticas de manejo, como les dije en un principio. Debemos hacer agronomía, debemos considerar cuándo podrían haber pérdidas. No siempre ocurren. Cuando la urea se aplica en superficie, tenemos que tener en cuenta la humedad del suelo, las precipitaciones, la temperatura. Todo esto involucra a la probabilidad de volatilización del amoníaco. Si nosotros incorporamos la urea, no vamos a tener volatilización. Una buena incorporación, no tenemos que tener volatilización del amoníaco. Ahora, las otras pérdidas, también pensar en las precipitaciones, si hacemos riego, el tipo de suelo, la textura y estructura del suelo. O sea, debemos pensar agronómicamente y utilizar las mejores prácticas de manejo. Ese es mi consejo. Y la última consulta es, si no fertilizan o lo hacen con orgánicos, ¿dejan de emitir? No, como vimos en uno de los gráficos, cuando no fertilizamos, el cultivo utiliza la materia orgánica, y eso es gravísimo, y no vamos a tener rendimiento como para poder secuestrar el carbono. Y lo mismo con fertilizantes orgánicos. No dejamos de emitir. Las emisiones vienen del rastrojo en superficie, las emisiones vienen de la materia orgánica, la mineralización de la materia orgánica, las emisiones vienen de la utilización de maquinarias a través de las emisiones por combustible. O sea, no vamos a dejar de emitir. Lo que, como dije, lo que tenemos que lograr es mayor producción, mayor secuestro de carbono. Entonces, vamos a emitir menos por hectárea, menos por grano producido. Y de esa manera tenemos que hacerlo. Tenemos que intensificar para emitir menos, porque tenemos que seguir produciendo. Sabemos que la Argentina tenemos una brecha con los rendimientos potenciales y tenemos que seguir produciendo y seguir fertilizando, pero bien, usando las mejores prácticas de manejo. Ingeniera Mirta Toribio, muchas gracias por haber compartido sus conocimientos y participar en el Congreso Maizar. Bueno, muchísimas gracias, y cualquier duda les dejo mi mail acá en la pantalla. Muy amable, hacemos una pausa y en 10 minutos continuamos con más Aula del Futuro en el Congreso Maizar 2021. Los esperamos.